Saludos amigos y patrocinadores, soy JP Martínez de el podcast Hermanos 116. Me encontré este pequeño clip de 1 minuto y medio de duración. Es de una persona que comparte, parece ser que muchos videos acerca de teología reformada y creo que se llama Camilo Tobar. Este video lo compartieron en un grupo en el que estoy y trata de explicar la relación que hay entre la gracia y la ley. Y dijo un par de cosas que me parecen dignas de revisión y que creo que van a permitirnos asentar algunos principios importantes para entender cuál es nuestra relación actual con la ley y con nuestra naturaleza pecaminosa. Vamos a escuchar lo que dice. ¿Por qué la gracia libera de la ley, pero a su vez cumple la ley? La ley de Dios es perfecta y nos muestra su inaccesible pureza, pero Dios exhibió su ley para refrenar el mal de la naturaleza humana. Si el ser humano fuera bueno y fiel por naturaleza, no habría necesidad de leyes, pero por cuanto la naturaleza humana es transgresora, entonces debe ser restringida. Ahora, el hombre bajo la ley solo podrá expresar su máxima fidelidad con obras, lo que termina siendo solo una apariencia, porque siempre fracasará en alcanzar una fidelidad perfecta y perdurable de corazón y mente con todas sus intenciones, motivaciones y deseos. La perfección moral simplemente no hace parte de la naturaleza humana. Por eso la ley nunca perfeccionó a nadie, solo restringió la conducta, pero sin el Espíritu de Dios la maldad permanece. Las obras de la ley siempre serán grises porque son el resultado de un mandato y no la expresión libre de un ser perfecto. Ahora, Dios por gracia libera de la ley a su pueblo, infundiendo sus propias virtudes en la misma esencia de la naturaleza humana por medio de su Espíritu Santo. Acá la ley pierde toda vigencia y no es que ahora haya libertad de practicar la maldad, sino que Dios libera poderosamente de todo deseo natural por lo malo. Acá mantener la ley sería como poner leyes al Espíritu Santo para restringir algún mal. Simplemente es absurdo. Es como ponerle una ley al amor para que ame. Esto es innecesario ya que la virtud es una ley en sí misma y poner una ley a otra ley es contradictorio. Así entendemos por qué la ley solo puede exigir virtudes, pero la gracia produce virtudes legítimas, lo que hace innecesaria la ley, cuando Dios por su poder creativo renaturaliza la esencia humana. Bueno, vamos a retomar un punto acá en el video, porque aquí este usuario dice que Dios por su gracia libera de la ley a su pueblo, infundiendo, dice, sus propias virtudes en la misma esencia de la naturaleza humana por medio de su Espíritu Santo. Resultado de un mandato y no la expresión aquí libre de un ser perfecto. Ahora, Dios por gracia libera de la ley a su pueblo. Bueno, aquí está dando Efesios 2.8 como prueba. Bueno, Efesios 2.8 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. Infundiendo sus propias virtudes en la misma esencia de la naturaleza humana. Dice que infunde sus propias virtudes. ¿Las virtudes de quién? De la ley. Bueno, eso es lo que yo entiendo que está diciendo este usuario, que las virtudes de la ley son infundidas en la esencia de nuestra naturaleza humana cuando somos salvados por Dios. Y bueno, lo que fundamenta esta opinión, es Gálatas 5.22, y Gálatas 5.22 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Bueno, esta es la primera cosa en donde me quiero detener, porque ciertamente cuando el Espíritu Santo nos regenera, cuando somos salvados por Cristo, ocurre el nuevo nacimiento. Ahora, en la visión de este usuario, la visión reformada de este usuario, hay una infusión de las virtudes de la ley en la esencia de nuestra naturaleza humana. Y eso se supone que va a generar en nosotros que esas virtudes se produzcan de manera natural. Y me imagino que por eso está citando Gálatas 5.22. Pero bueno, vamos a decir en primer lugar que Gálatas 5.22 no está diciendo que se infunde las virtudes de la ley en nuestra esencia como seres humanos. Ahí está diciendo que el fruto del Espíritu es esto, esto y esto. Ahora, quiero que entendamos que el fruto, para que se produzca en la vida cristiana, pues tenemos que permanecer en Cristo. Eso dice Juan capítulo 15. Dice el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, aquí hay una diferencia con lo que
se está planteando en este video, porque la condición para que un cristiano muestre fruto, produzca fruto, es su permanencia en Cristo. Entonces, el planteamiento reformado dice que hay una infusión en la esencia de la naturaleza humana, en donde las virtudes de la ley vienen a la vida del nuevo creyente, y entonces desde esa esencia, este ser humano nacido de nuevo, pues produce inevitablemente esas virtudes que le pertenecen a la ley. Sin embargo, aquí la condición en Juan 15 es que permanezcas en Cristo para que lleves mucho fruto. En otras palabras, pues, el fruto no es automático en la vida cristiana. Primera de Juan capítulo 2 versículo 5 dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, en el nuevo nacimiento no es que no pase nada. Hay una nueva naturaleza que viene a nosotros, una experiencia de redención que afecta nuestro corazón, que afecta nuestra mente, que afecta lo más profundo de nuestro ser. Ahora somos hechos hijos de Dios, adoptados, y tenemos vida eterna. Somos capacitados por el Espíritu Santo para ahora sí poder vivir una vida bajo nuestro nuevo Rey Cristo y ya dejar de vivir pues como vivíamos bajo la sumisión del señorío del pecado. Ahora estamos bajo el señorío de Cristo. Pero esto de ninguna manera es por arte de magia. El Dr. Riley, por ejemplo, dice que la carne es la vieja capacidad que tenemos, dice, que tenemos, no que teníamos, que tenemos de vivir vidas que excluyan a Dios. O sea, una persona que no ha sido salvada solo puede servir al pecado y a sí mismo. Es un esclavo del pecado. Ahora, una persona que ha sido salvada, pues puede hacer lo anterior o puede servir a Dios. Es decir, puede ser esclavo de la justicia. Ese es el argumento en Romanos 6, versículos 18 al 20, que dice: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Entonces, el planteamiento en Romanos 6, versículos 1 al 14 es: ya no se sometan al pecado como lo hacían antes. Ahora, a través del nuevo nacimiento, de este nuevo poder que nos da el Espíritu Santo, pues hay que someter nuestros miembros a la justicia. Dice el versículo 13: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Todas estas exhortaciones, advertencias, estos mandatos, pues no tendrían sentido si se realizara esta infusión en la esencia de la naturaleza humana de las virtudes de la ley. Cuando algo es parte de su esencia, sale porque tiene que salir. Nadie te tiene que decir que salga. Va a salir solito. Y sin embargo vemos al apóstol Pablo diciendo una y otra vez que es necesario que los creyentes sometan su vida al señorío de Cristo. ¿Por qué? Porque la vieja naturaleza no desaparece con el nuevo nacimiento. Y esto me recordó, mientras miraba a este usuario decir estas cosas, la discusión que hubo entre Warfield y Schaeffer, porque para Warfield el control del espíritu sobre la carne era inevitable en el cristiano y llevaba a una erradicación paulatina del pecado. Sin embargo, para Sperry Schaeffer, el cristiano pues tiene que rendir su vida al señorío de Cristo diariamente para que pueda vivir en el Espíritu diariamente. Una tesis dice: es inevitable que el Espíritu Santo controle al cristiano, y otra tesis dice: no, el cristiano todavía puede resistir y debe decidir cada día rendir su vida al Señor Jesús en la dinámica de la llenura del Espíritu que lo guía en la santidad. Amigos, la palabra de Dios es muy realista. También es importante notar aquí que no es entonces casualidad que en el mundo reformado siempre se esté tratando de juzgar por los frutos si una persona es cristiana o no es cristiana. Alguien me mandaba un video de Juan Manuel Vaz en donde Pekovics dice que podemos saber quién es cristiano y quién no a través de su forma de vivir. ¿Por qué? Porque ellos estiman que hay una infusión en la esencia humana de las virtudes de la ley,
Y entonces, si esas virtudes no se ven, pues quiere decir entonces que no hay redención de ninguna manera. Pero vamos a la segunda cosa que quiero comentar de este clip. Escuchemos. Por medio de su Espíritu Santo. Acá la ley pierde toda vigencia y no es que ahora haya libertad de practicar la maldad, sino que Dios libera poderosamente de todo deseo natural por lo malo. Acá mantener la ley sería como poner leyes a la ley. Que ahora haya libertad de practicar la maldad, sino que Dios libera poderosamente. Dice que Dios libera poderosamente de todo deseo natural por lo malo, y pone aquí Romanos 6:14 como fundamento. Dice simplemente Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Bueno, pero es que hay que entender que justamente antes el apóstol dice, no presenten vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Es que si tú no presentas tus miembros de tu cuerpo como instrumentos de iniquidad, entonces el pecado no se va a enseñorear de ti. Pero no quiere decir que con el nuevo nacimiento y esta presunta infusión de las virtudes de la ley en la esencia de la naturaleza humana, entonces ya el pecado ya no se va a enseñorear de nosotros, ¿no? Claro que se puede enseñorear. Por eso debemos de someternos a Cristo cada día en santidad. De todo deseo natural por lo malo. Esto que acaba de decir también es muy problemático. No es que ahora haya libertad de practicar la maldad, sino que Dios libera poderosamente de todo deseo natural por lo malo. Dice que libera poderosamente de todo deseo natural por lo malo, y cita ahí Tito 3:5. Bueno, Tito 3:5 lo único que dice es que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Yo imagino que cuando dice aquí la Escritura, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, pues este usuario está entendiendo que esto significa que nos libra, en el nuevo nacimiento, el Señor nos libra de todo deseo natural por lo malo. Esto también no es lo que dicen las Escrituras. Hay una naturaleza en nosotros que es pecaminosa y con la cual tenemos que lidiar todos los días. Yo creo que en la experiencia de cualquier cristiano que me esté escuchando en este momento puede reconocer que no ha sido liberado de todo deseo natural por lo malo, aún después de su regeneración y de su renovación por el Espíritu Santo. Romanos 12, versículo 1 dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si fuésemos liberados de todo deseo natural por lo malo, también estaría además de las advertencias de Romanos 6, pues esta que está aquí en Romanos 12, este ruego, el apóstol Pablo está rogando que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Bueno, ¿por qué hay esta necesidad? Porque la lucha contra el pecado sigue en la vida cristiana, sin embargo ahora tenemos el poder para vencer. Bueno, eso es muy diferente. La dedicación, estimados amigos, la dedicación cristiana es la sujeción de mi vida a Cristo mientras yo esté vivo. Tengo que preguntarme, ¿quién va a ser el maestro de mi vida el día de hoy? La respuesta debe de ser Cristo. ¿Por qué? Porque soy una nueva criatura, soy un hijo de Dios, he sido adoptado en la familia de Dios, soy un conciudadano del reino de Dios y por lo tanto tengo todas las herramientas que necesito para poder vivir como esclavo de Cristo y no bajo el señorío del pecado. Pues aquí les dejo este comentario, estimados amigos. Déjenme saber lo que usted piensa. Les agradezco mucho que hayan escuchado estas reflexiones. Creo que es importante revisar. Es probable que yo no esté entendiendo completamente lo que este usuario está tratando de comunicar aquí, pero en mi mejor leal saber y entender, esta doctrina de que las virtudes de la ley son infundidas en nuestra naturaleza, en nuestra esencia, en la esencia de nuestra naturaleza humana, y que somos liberados poderosamente, dice, de todo deseo natural por lo malo. No veo yo en la Sagrada Escritura que haya algo al respecto. También por eso he mencionado los versículos que cita muchos versículos. Es un video muy corto, pero yo los invito que cuando nosotros veamos un video en internet, revisemos las citas, sea mío o de alguien más. Hay que revisar el fundamento para ver si eso está apoyando de alguna forma lo que se está diciendo. Soy JP Martínez de el podcast de Romanos 1:16. Únete como patrocinador en www.patreon.com/J. Pablo Martínez y accede a contenido exclusivo. Gracias y te esperamos en nuestra gran comunidad.